¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Eduardo, ¿cómo están? Bien, ¿me puedo contar algunos detalles de la reunión que tuvo hoy con el presidente en la Quinta de Olivos? Sí, la verdad que fue una buena reunión en la que dialogamos, primero obviamente repasando el momento de la pandemia, yo diría en tres aspectos, uno que tiene que ver con la enfermedad y cómo estamos trabajando desde el punto de vista de la salud. Segundo, el impacto que está teniendo obviamente y la necesidad de llegar con alimentos a muchísimas familias, ya son 20.000 familias a las que estamos asistiendo en Vicente López, más de 90.000 personas, pensemos que es casi un tercio de la gente que vive en Vicente López, un número impensado, habitualmente asistíamos alrededor de 4.500 familias una vez al mes, hoy estamos llegándole a 20.000 dos veces por mes, es un número que impacta. Y después empezando a hablar de la necesidad de sostener el diálogo, aún en el disenso, no solo como una forma de administrar esta pandemia, sino empezar a construir la salida de esta pandemia y la realidad de un día después que tiene que volver a encontrarnos a todos unidos trabajando, insisto, aún desde el disenso y con las diferencias políticas que seguramente tendremos y miradas diferentes, pero me parece que esta angustia, esta realidad, esta descripción que hacía yo recién de lo que pasa hoy en la Argentina, nos obliga a tratar de trabajar unidos. Pero siendo responsables, no todos, todos responsables y además construir con sentido común, me parece, ¿no? Me parece que tendría que ser eso, es el objetivo. Con sentido común, con mucha responsabilidad, con mucha moderación. Me parece que en los dos espacios políticos tenemos que tratar de encontrar moderación y cuidar las libertades individuales, que nadie confunda este momento en el que tenemos que estar recluidos con un momento en el que podemos limitar otras libertades, ¿no? La libertad de opinión, de expresión, la necesidad de que la justicia pueda investigar sin ser presionada. Son muchas las cosas que están Ahora, en juego. el último encontronazo con el gobierno tuvo que ver con el comunicado después de la muerte, del asesinato, en realidad, del exsecretario privado de Cristina. ¿Usted estuvo de acuerdo o no con el comunicado? La verdad que lo estábamos discutiendo cuando el comunicado se difundió, con lo cual evidentemente hubo algo que no funcionó bien Claro. internamente y que estamos mejorando. Hemos llegado a un acuerdo de la conformación de una mesa ejecutiva propuesta por Patricia, donde participamos muchos de nosotros, y me parece que eso nos va a permitir tener distintas miradas. Está bien que en un espacio político no todos pensemos igual, Eso sí que está compartamos correcto. valores, principios, que haya distintas miradas, está bueno, algunos tienen, digamos, con algunos compartimos en algunos momentos miradas respecto a algunos temas y podemos tener diferencias con otros o en otros momentos respecto a otros temas. Me parece que no pensar en un pensamiento único o no tener un pensamiento único está bueno, como está bueno ahí en el programa, como está bueno en una familia, pero sí cuando tomamos posturas institucionales profundas debería haber un acuerdo de la mayoría que representamos. Y este comunicado por ahí no reflejó exactamente. Yo no me sentí, digamos, bien reflejado por ese comunicado. Alguien se mandó solo con el comunicado. Yo diría que seguramente con buena intención, creo que todos estamos preocupados por lo que pasó, no es una muerte más, te escuché a vos hablar al respecto, Eduardo, y me parece que lo reflejaste muy bien, digo, sin hacer ninguna lectura de señalar a alguien como responsable, sin ninguna duda, no es una muerte anecdótica por la historia, por las raíces políticas y de vínculos que tenía, porque estaba investigado como en hechos de corrupción, no es anecdótica como muerte, ninguna muerte lo es, obviamente, pero esta menos. Entonces, sin señalar a nadie, está bien que estemos preocupados, pero me parece que es un momento donde tenemos que tener mucha moderación. Y digo esto como lo digo respecto de unas semanas antes, manifestaciones brutales de parte de Elía o del Pata Medina diciendo hay que fusilar o colgar al expresidente Mauricio Macri, o la persecución a la opinión de algunos periodistas. Me parece que hay que bajar un cambio, respetar, moderarnos y buscar acuerdos en los temas donde los que tengamos y eventualmente hasta acordar el disenso. Yo no pienso igual que quienes están gobernando nación o provincia. Ahora eso no puede impedirme el buscar acuerdos para trabajar en conjunto. Bien, ¿es Macri el jefe de una banda de espías? No, claramente no. Yo estoy convencido que no, pero no importa poco mi opinión, hay que esperar que la justicia investigue, se expida, las dudas que tengan las aclararemos. Yo sé quién es Mauricio,
sé cómo es y en qué piensa, pero de nuevo, importa poco lo que yo diga, lo importante es que la justicia investigue, sin perseguir a nadie ni querer quedar bien con el poder de turno. Y me parece que esa es una asignatura pendiente que todavía la justicia en la Argentina tiene. Ahora, hasta donde hemos visto, la justicia está investigando un grupo de personas que formaron una banda de espías que aparentemente entraban en la Casa de Gobierno y llevaban sus informes, se los llevaban a alguien que estaba en un despacho cercano, una señora Martinengo, creo, y esa señora se los llevaba al secretario privado del presidente. Bueno, yo esperaría que avance la causa. De nuevo, yo quiero ser cauto, quiero dejar que la justicia avance. Tengo tranquilidad, pero quiero respetar esos momentos. Quiero tener, de nuevo, equilibrio y moderación. Sé cómo es y quién piensa y en qué piensa Mauricio, así que tengo esa tranquilidad. Me parece que evidentemente en la Argentina venimos de muchos años donde hay mucho autoemprendimiento también en los servicios de inteligencia. Entonces yo esperaría a ver si se separa la paja del trigo. ¿Cómo está su distrito con respecto al coronavirus? ¿Tan complicados? Estamos complicados, probablemente menos que otros municipios. El compromiso del ciudadano acá ha sido central, la detección temprana, el seguir haciendo puerta a puerta, identificando rápidamente si alguien tiene algún síntoma y tratando de aislarlo de la mejor manera posible. De nuevo, comparativamente, pensemos que Vicente López arrancó siendo el municipio con la mayor cantidad de casos. Hoy en la región quinta, que es la región del norte del conurbano, estamos novenos, o sea, hay otros 8 municipios con índices peores o más graves que los nuestros, pero esta es una enfermedad que nos obliga a no relajarnos un minuto, a trabajar en conjunto. Hoy diría que lo que más nos está preocupando es muchas veces los test están tardando demasiado tiempo y hoy no tenemos el sistema colapsado en función de respiradores. Estamos con una capacidad ociosa de respiradores importante que esperamos no necesitar nunca, obviamente, pero estamos teniendo un problema anterior que es que cuando nosotros identificamos una persona con síntomas dudosos y se hace el hisopado, tenemos que tenerla aislada porque no sabemos si es sano o está contagiado. Si está contagiado podemos tenerlo en un centro de aislamiento con otros enfermos, pero si obviamente está sano vuelve a su casa. Pero mientras tenemos esa duda necesitamos tenerlo aislado de manera individual. Y la capacidad hospitalaria para tener a muchas personas aisladas en habitaciones individuales es muy limitada, así que le estamos pidiendo a la provincia que acelere, que abra más capacidad de respuesta a los test de PCR, porque necesitamos tener una respuesta rápida para que el sistema no colapse. Esto es algo que hoy hablamos con el presidente, nos habilitó la posibilidad de hablar con el Ministerio de Salud Nacional a ver si hay mecanismos para habilitar nuevos laboratorios o laboratorios privados que carguen los casos al CISA, lo que sea, para tener una respuesta rápida. Y de nuevo, si es alguien que está enfermo, poder tenerlo aislado en un lugar, aunque sea con otros enfermos, y si no es enfermo, que vuelva a casa. Pensemos que hoy 3 de cada 10 testeos que estamos haciendo confirman enfermedad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de definir qué hacer con ese paciente. Jorge, soy Claudio Sim, buenas noches. Jorge, la otra alternativa es pasar eventualmente a criterios de diagnóstico clínico. Es más o menos lo que propuso hoy la viceministra Bisotti. Decir, bueno, a ver, todo resfrío común, debe ser considerado de causa por coronavirus y entonces hay que aislarlo o llevar... Hasta que se demuestre lo contrario, dijo. Hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, el tema es, en línea con lo que estás diciendo, demostramos lo contrario si hay alguna dificultad para hacerlo, para lograrlo, por el tema de los testeos. Claro, es que el problema es, si yo sigo esa lógica, ante la duda tengo que internar a un paciente en un lugar donde hay otros enfermos. Y entonces casi que lo estoy transformando en un enfermo, pues se va a contagiar y tal vez 7 de cada 10 no lo hubieran sido. Entonces sí entiendo tratarlo como si fuera un enfermo, cosa que estamos haciendo, por eso lo aislamos de manera individual. Lo que digo es la cantidad de camas y habitaciones con cama individual que tenemos en el sistema público no es tan alta. El sistema público de salud en provincia y en la ciudad de Buenos Aires suele tener salas de 3, 4, 5 o 6 camas. Sí, señor.
Entonces, poder tener una habitación individual a la espera de un resultado no puede resolverse tratándolo como si fuera un enfermo, porque si yo lo tratara como si estuviera enfermo, debería mandarlo a una sala donde ya hay otros enfermos y probablemente, si no hubiera estado contagiado, se contagiaría ahí. Podemos, Entonces, es clarísimo, sí. Jorge, pero podemos cambiar cambiar el protocolo y decir, bueno, a ver, la persona que esté con síntomas vinculables o asociables a coronavirus, que espere en su casa. Le hacemos el testeo, el hisopado, y puede esperar en su casa si tiene condiciones, si las condiciones son posibles, ¿no? Por supuesto. Claro, ese es el problema exactamente, doctor. El tema es que si hay condiciones de aislamiento en el hogar, esto no es un problema. Claro. O sea, si tiene una habitación donde estar solo, preferentemente un baño individual, Claro. y puede estar asistido, se le acerca comida a la puerta de su habitación, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es esta enfermedad está golpeando en sectores populares donde la condición objetiva de aislamiento es baja, entonces necesitamos generar esos mecanismos. También la provincia está preparando, está cambiando el criterio original de Tecnópolis, Claro, que estaba pensado como lugar de aislamiento para casos confirmados, para tener la posibilidad de aislar a los sospechosos. Claro. Lo que digo es, está bien como medida en el mientras tanto, creo que igual deberíamos resolver el problema teniendo una capacidad Obvio. de respuesta de los laboratorios más rápida. Totalmente de acuerdo. Jorge, volviendo al tema político, intendente, usted dice que desde su lado, en su sector político, hay diferentes opiniones respecto de cómo lidiar con el otro lado. En el otro lado, ¿qué hay? ¿Hay una sola opinión respecto de ustedes o también hay diferencias? Usted que está frecuentando ahora, que fue a la Quinta de Olivos, ¿qué encuentra? ¿Una opinión unánime de diálogo o hay gente más dura y gente más pro diálogo? Bueno, no lo sé en lo privado. Hola Luis, buenas noches, perdón. ¿Cómo te va? No lo sé en lo privado, pero está claro por las manifestaciones públicas de algunos sectores del kirchnerismo que no todos tienen voluntad de diálogo. Y yo insisto, creo que la magnitud de la crisis, el grado de angustia que está viviendo la gente nos obliga a trabajar en conjunto, no solo en el durante la pandemia, no solo en la enfermedad, sino empezar a construir una salida económica, porque ya el impacto emocional que está teniendo la realidad económica es comparable a lo que nos está generando el COVID. Entonces, debemos trabajar en conjunto en el día después. En ese sentido, hoy festejábamos con Néstor Grindetti, que nos acompañó junto a Juanchi Zabaleta, la posibilidad de que la Argentina llegue a un acuerdo con la deuda, porque la verdad que salir de la posibilidad de un default, encontrar un marco de acuerdo nos permite recuperar una legalidad, un vínculo con el mundo para lograr financiamiento, inversiones, dar un marco de tranquilidad, porque vamos a tener que encontrar mecanismos de acuerdo también para reconstruir el tejido social, reconstruir la economía. Jorge, indudablemente, ahí lo vemos a Juanchi Zabaleta. Me parece que ustedes dos, con Grindetti, han construido con él una relación interesante, ¿no? Me da la sensación, porque no es la primera vez. No, no es la primera vez y seguramente no va a ser la última, Eduardo. Y cada vez que a mí me convoquen, como a la mayoría de nosotros, a buscar acuerdos y diálogos, ahí vamos a estar. Y eso no quiere decir que seamos lo mismo. Vamos a competir el año que viene, vamos a querer ganarles, ellos nos van a querer ganar. Ahora, en el mientras tanto, la responsabilidad es gobernar en conjunto. Y me parece que ese ejercicio de cuidar a los argentinos todos es un ejercicio en el que no debemos claudicar. Es cierto que en todo espacio político hay extremos y se manifiestan, pero los que debemos tomar decisiones y gobernar tenemos que tener una templanza, un equilibrio y una moderación excepcional en este momento porque hay muy poco margen. Hay mucha angustia y la gente la está pasando muy mal. No sé si usted sabe, pero hoy reapareció Mauricio Macri en escena. Sí, sí, Tuvo lo sé. una charla con Vargas Llosa, hijo, justamente, Zoom, y dijo, claro. por Zoom, sí, y dijo, el gobierno ha intentado en la pandemia avanzar sobre las libertades. ¿Coincide? Bueno, a ver, cuando uno plantea proyectos como liberar de manera masiva delincuentes, de hecho la semana pasada ustedes lo comunicaron muy bien, la semana pasada detuvimos acá un delincuente que fue liberado hace 3 meses por el juez Violini y que ya había montado, se le dio una libertad anticipada y que ya había montado una nueva banda que estaba haciendo desastres en la zona norte y lo atrapamos con el accionar junto a la DDI, a la Policía de la Provincia, a la patrulla de Vicente López. Esa es una manera
de avanzar contra las libertades individuales, porque en esa violencia de ese delincuente se limita mi libertad. La realidad de Vicentín tiene que ver con eso, el avanzar sobre los derechos de otros. El proyecto o el intento de proyecto de la diputada Vallejos respecto de si te asisto me quedo con tu empresa es una manera de avanzar sobre las libertades que además son parte de nuestra Constitución, el derecho a emprender, a desarrollar, a ser dueño, a ser propietario, no solo de una gran empresa, de tu casa, de tu techito, de tu taller, de tu pizzería. Es un derecho que está consagrado en la Constitución y que si no lo respetamos avanzamos sobre las libertades. Entonces sí, evidentemente algunos creen que ese es el camino. Por suerte se ha puesto límite en muchos de esos sentidos, y también expresiones como las de Delía o las del Pata Medina, diciendo fusilen al expresidente, cuélguenlo, y son expresiones que de una Argentina que a mí no me gusta, y me parece que ambos espacios políticos tenemos que construir moderación y equilibrio. Jorge, Mariano Barrio le habla. Hola, Mariano. Tengo alguna información de la reunión en la que hoy estuvieron y me gustaría chequearla con usted. Una, que el presidente no se refirió al comunicado de Juntos por el Cambio, que eso estuvo sobreentendido, pero no fue parte de la conversación específicamente. Otro dato, que se habló de que es inexorable y es, digamos, es urgente reabrir sectores de la economía, comercios, centros comerciales, tanto en Lanús como en Vicente López, porque hay un gran malestar. Algunos empresarios que se han puesto a llorar ante el intendente Grindetti con el drama que viven, ¿no? Y otra, que un poco lo que quedó de manifiesto en la reunión es que hay que trabajar en conjunto, prescindiendo de que de los dos bandos hay extremos y que esos extremos están jugando su partido y que quieren hacer un diálogo entre el gobierno y los hombres del PRO o de Cambiemos, que tienen responsabilidad de gobierno, para construir algunas políticas como obra pública y demás, prescindiendo de los extremos. ¿Son ciertos estos datos? Sí, sin duda hablamos del tema de los pequeños comercios, es algo en lo que yo vengo machacando hace tiempo. Me parece absolutamente injusto que los hipermercados puedan vender todo y que son un foco de contagio mucho más alto que cualquier pequeño comercio de barrio, más allá de que está claro que aunque un comercio pequeño hoy abre, le va a ir probablemente mal, pero ellos piden dar la batalla. Lo único que te piden los laburantes es tener el derecho a laburar y a defender lo propio, con responsabilidad, con cuidado. A mí también me ha pasado más de una vez. No es un planteo sectorial. Vienen con la angustia y el llanto atragantado acá en el medio de la garganta. Es tremendo, es angustiante. Por eso hablaba de cómo la economía está impactando en el equilibrio y en la salud emocional. Y sí hablamos de la necesidad de que las voces moderadas de ambos espacios encuentren cada vez más lugar. Me parece que ahí hay una responsabilidad que nos convoca a todos, y también hablamos de la necesidad de reactivar la obra pública, y ahí estamos en contacto con el ministro Catopodis, porque es una forma de generar reactivación. Y hablamos del día después. Yo creo, no va a haber algo como un día después, digo, a ver, para que lo entendamos. Hay una convención entre todos nosotros que el 31 de diciembre a las 12 de la noche empieza un nuevo año. Y ahí sí hay un nuevo año y un día después, ¿no? Ahora, el día después de esta pandemia se construye día a día. Tenemos que empezar a recorrer un camino de reactivación y de nuevos equilibrios entre salud y economía que nos permitan salir. Y eso también se construye con acuerdos. Es muy difícil que eso se resuelva solo de un espacio político. Todos los que tenemos responsabilidad de gobernar tenemos que encontrarnos en la construcción de un día después que dé tranquilidad también en la economía.